Vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a hablar del conformismo. Y el llamado de Dios, Dios nos alienta por medio de su palabra a abandonar toda clase de conformismos. Los cristianos podemos caer en la trampa de colocarnos en un estado de comodidad tal que nos conformamos a cualquier situación. Y eso es un llamado de Dios a que podamos salir de esa situación. Dios quiere que crezcamos en todas las áreas. Dios te desafía a que crezcas. Y si por alguna situación viniste al Señor a buscar un milagro y recibiste ese milagro, como que Dios te rescata, no quiere decir que te tenés que conformar. ¿Por qué? Porque Dios tiene siempre mucho más. Siempre. Dios, como recién decíamos, lo que nos dice la Biblia, que Él preparó de antemano muchas bendiciones. Dios no escatima las bendiciones para sus hijos, sino que quiere que uno pueda disfrutar continuamente durante toda la vida las bendiciones que Él ha preparado. Por eso, si algo recibiste del Señor hasta ahora, la buena noticia es que Dios tiene mucho más. Mucho más. No te conformes. No te conformes. No quiere decir que uno sea ingrato y no es agradecido por todo lo que ha recibido. Pero sería muy triste quedarse en el camino y dejar de disfrutar las bendiciones que Dios ha preparado para nuestras vidas. Y Dios, si uno observa la creación, vive en continuos cambios. Es dinámica. ¿Por qué? Porque así es Dios. Dios inclusive hizo las estaciones, las cosas cambian continuamente y en nuestras vidas Él va a trabajar de tal forma de que cada día uno vaya creciendo. Y que los cambios que pueda haber en nosotros no sean para sufrir, sino sean para inclusive crecer en todos los niveles. Que podamos disfrutar los milagros de Dios, pero también todo lo que Dios ha derramado sobre nuestras vidas, dones, talentos, sueños, proyectos. Por eso esta palabra tiene que ver con esto. Si hay algún área que en nosotros se ha estancado, bueno, ahí es donde Dios quiere activarla para que comience a crecer, comience a desarrollarse algo en nosotros de tal forma que no, como decíamos unos domingos atrás, que no pase lo que muchas veces pasa, que estamos en un estado de estancamiento y dejamos de crecer. Dios quiere que crezcas. Amén. La pregunta sería, ¿estás preparado para crecer, para salir del conformismo? Bueno, este es el tiempo que la iglesia tiene que crecer. Y si uno tiene, creo que todos lo debemos tener, ¿no? Proyectos, anhelos, sueños. Bueno, uno de los sueños que tenemos que tener como cristianos o como hijos de Dios es que debemos crecer. Y debemos salir de cualquier estado de conformismo. Si en alguna situación te conformaste en la condición en que te encontrás y ves que no hay cambios, siempre estás igual y notás hasta ese estancamiento del que estoy hablando, bueno, Dios quiere que te actives y comiences a crecer. Puede ser tu vida espiritual, puede ser tu vida emocional, puede ser tu economía, tus sueños. Bueno, aquella área que está detenida en el tiempo, uno tiene que analizar por qué se ha detenido y hemos dejado de crecer y empezar a activarnos en el nombre de Jesús. Por eso esta palabra nos va a motivar a que abandonemos, y la palabra clave es destruir el conformismo. Dios quiere que destruyas el conformismo en nuestras vidas. Amén. En tu vida. Bueno, vamos a la palabra. Primera palabra que vamos a estar compartiendo. ¿Qué nos dice el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2? Dice,
Porque Pablo acá nos llama a no conformarnos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Le damos un aplauso. Muy buena palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra nos dice que no nos debemos conformar a este siglo. En otras palabras, no nos debemos conformar a cómo la gente piensa en este tiempo, la forma de pensar de la sociedad en este tiempo, sino como hijos de Dios nos debemos renovar. Con esto nos vamos a encontrar que es muy común que la gente, la sociedad, se queda en un estado de pensamiento y no cede en su forma de pensar. Esto lo hemos hablado muchas veces, que inclusive hay personas que tienen problemas de carácter, aquellos que no tienen a Dios, ¿y qué te dicen? Bueno, a mí que me aguanten. ¿Por qué? Porque yo soy así, ¿no? El mundo piensa de esta manera. El mundo quiere que los demás cambien y que lo toleren a él. En la vida del cristiano, nosotros los hijos de Dios, es diferente. Dios nos llama a renovarnos en nuestra forma de pensar. Así que no está mal si ves que desde que conoces al Señor estás cambiando en tu forma de pensar. Alguno por ahí te dice, ¿cómo puede ser? Antes pensaba de esta manera y ahora pensás así. Y es verdad, me estoy renovando en mi forma de pensar. Antes veía la vida de una manera, pero ahora la veo de otra forma. ¿Por qué? Porque me estoy renovando. Y esto en nosotros, los hijos de Dios, es continuo. Es bueno que Dios te transforme en tu forma de pensar. Así que primer área en que el apóstol Pablo nos habla, en donde debemos salir del conformismo, es en nuestra manera de ver las cosas, de pensar. Así que detenete en un momento y pensá en aquellas formas de pensar que tenés que no te renovaste, que siempre tenés la misma manera de pensar. Bueno, quizás ahí es donde Dios quiere comenzar a trabajar en tu vida. Por medio del Espíritu Santo, Él te está llamando a que te renueves en tu forma de pensar. Quizás tenés una forma muy rígida de afrontar cualquier situación, cualquier problema, y de esa forma de pensar venís trabajando en tu vida o afrontando diferentes situaciones y siempre están los mismos resultados. Porque lo que tenemos que cambiar, renovarnos en nuestra manera de pensar. ¿Para qué nos dice Dios? Para poder entender cuál es la buena voluntad de Dios, la buena y perfecta voluntad de Dios. Cuando no nos renovamos en nuestra forma de pensar, nos va a costar entender mucho cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? ¿Por qué? Porque Dios, cuando hay gente que en la iglesia, que son sus hijos, son muy cabezaduras, Dios no puede tratar con ellos. ¿Por qué? Porque no nos renovamos. Si sos muy cabezadura, Dios dice, ¿cómo trato a mi hijo y a mi hija? ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque no te renovás en tu forma de pensar. En cambio, cuando un cristiano está dispuesto a tomar decisiones y aún ante la palabra de Dios reflexiona y dice, no, es verdad, esta idea que tengo está equivocada, voy a cambiar, es ahí donde Dios puede hacer la obra, donde le permitimos a Dios que haga la obra en nuestras vidas. Por eso si hay algún área que notás que sos muy cabeza dura y que no cedés, una de las áreas más comunes, nosotros los cristianos, es el carácter. El carácter. Dios nos dice, nuestra familia nos dice, tenés problemas de carácter. Y yo digo, no, yo no tengo problemas de carácter. Entonces Dios no puede transformar mi vida. No puede, no se lo permito. No es porque no tenga el poder para hacerlo, sino porque Él va a respetar mi actitud y va a ver que yo no tengo una decisión de cambiar.
Por lo tanto, uno tiene que rendirse delante de Dios y decir, sí, es verdad, yo tengo este problema. Yo tengo este problema. A veces es muy común, inclusive en personas que están atadas a vicios, problemas con el alcohol, el juego, las drogas, que inclusive el gran problema, más allá del vicio, es no reconocer esa debilidad, esa atadura. Y le decís, ¿tenés tal problema? No, yo esto lo tengo controlado. Yo tomo cuando quiero. ¿Has escuchado esta? Yo cuando quiero dejarlo, lo dejo. Y no lo puede dejar. ¿Por qué? Porque cree que puede salir, pero hay una fortaleza y una atadura espiritual que no lo puede hacer. Entonces, lo más importante es reconocer, yo tengo este problema y necesito ayuda. Necesito la ayuda de Dios. Y es ahí donde comienza la transformación. Por eso es tan importante reconocer, Señor, yo me tengo que renovar. ¿Cuántos quieren renovarse? Que Dios les renueve su forma de pensar. Esto mismo lo podemos aplicar al trabajo, los negocios, los estudios. Si ves que en alguna manera de pensar que tenés no tuviste los resultados que esperabas y no encontraste la solución a tus problemas, bueno, lo que Dios te dice, renovate en tu forma de pensar. Cambia un poco. Cambia, dejá a un lado esas viejas ideas y permití que Dios traiga lo nuevo. Permití que Dios traiga lo nuevo. Es increíble, pero hay personas que han perdido familias, tienen mucho disgusto entre los amigos, parientes, no logran crear relaciones, vínculos por problemas en su forma de ser, pero no se renuevan en su forma de pensar. No se renuevan, sino que pretenden tener buenos resultados, pero pensando de la misma manera. ¿Qué nos dice Dios en esta mañana? Renovate. No te conformes con tu forma de pensar y aún destruí esos pensamientos que te llevaron a esta situación y dale lugar a lo nuevo, para entender, para comprender la voluntad de Dios, para comprender lo que Dios quiere para tu vida, para tu familia, para llevar adelante los proyectos. Por eso nos debemos renovar. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. No te conformes y permitile al Señor que pueda actuar en tu manera de pensar. Si ves que tenés formas de pensar rígidas, no cambiás, y aún viendo que eso te causa sufrimiento, problemas, dolores, bueno, decile, Señor, me humillo en tu presencia y estoy dispuesto a cambiar. Yo quiero cambiar, quiero renovarme y quiero tener aún nuevas ideas para afrontar cualquier situación en la vida con nuevas ideas. No voy a aplicar siempre las mismas recetas. ¿Amén? Esto también no solamente es para aquellos que están siendo transformados en su carácter, en su economía, es para aquellos que servimos a Dios. Hay líderes, hay personas que tienen ministerio, hay pastores que nos acompañan desde las redes y están escuchando esta palabra. También es tiempo de renovarnos en nuestra forma de pensar. A veces usamos métodos, recetas de la forma en que servimos a Dios, en que usamos nuestro tiempo para el Señor, en que gastamos nuestra vida para el Señor, y son recetas que en algún momento se tienen que renovar. Tenemos que cambiar en nuestra forma inclusive de servir a Dios, de prepararnos, y también ahí nuestra mente tiene que ser renovada. Por eso es un llamado de Dios para toda la iglesia. Es tiempo de abandonar ese conformismo de que porque tuvimos ciertos resultados nos quedamos así y decir, Señor, si hay algo nuevo para mi vida, para mi ministerio, si hay algo nuevo para el llamado que diste a mi vida, estoy dispuesto a cambiar en mi forma de pensar. Estoy dispuesto. Y Dios hace la obra. Dios hace la obra. Amén. Por eso renovarnos en nuestra manera de pensar es fundamental. Otro punto en donde tenemos que
destruir el conformismo. Pedro, el apóstol Pedro dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primero nos renovamos en nuestra forma de pensar, quitamos el conformismo en nuestra manera de afrontar cualquier situación. Pero también, ¿qué nos dice el apóstol Pedro? Que no nos tenemos que conformar a la manera en que nos manejábamos antes, porque era por ignorancia que lo hacíamos, solo por deseos. Que el alma no te gobierne la vida. Todo lo que decías no es bueno. Por lo tanto, también en esto no nos debemos conformar. Amén. Sino ahí también la reflexión, lo que nos dice la palabra de Dios es que también en esta área tenemos que destruir el conformismo. Estamos en un tiempo en que la sociedad seguía mucho anhelando cosas y siempre estamos detrás de algo, ¿verdad? Bueno, también de eso tenemos que renovarnos y decir cuál es llegar a la conclusión y pensar, meditar, cuál es el propósito de nuestra vida, para qué vivimos. ¿Vivimos para tener algo material o para siempre estar detrás de algo que tiene que ver con lo material? ¿O qué es lo importante en mi vida? También ahí, si hay algo que este mundo trata de hacer, es que la gente esté siempre detrás de algo sin encontrarle sentido a su vida. Pero nosotros que tenemos la palabra de Dios tenemos que entender que hay algo mucho más grande que eso. Hay algo mucho mejor que eso. Somos personas con propósito y estamos en este mundo para disfrutar de la bendición de Dios. Por lo tanto, si te encontrás que en tu vida está llena de deseos y siempre estás detrás de algo, pero tu vida está perdiendo sentido y no hay propósito, bueno, también ahí es donde nos tenemos que renovar. Ahí es donde necesitamos destruir ese conformismo, no correr como el mundo corre, aún inclusive detenerse y decir, Señor, yo quiero vivir conforme a tu voluntad. Amén. No vivimos, aleluya. Sí, Señor. No vivimos siempre deseando cosas detrás de algo sin encontrarle sentido a la vida. Dios tiene propósito, Dios tiene propósito. Y uno de los propósitos más importantes es que tengamos comunión con Él y que disfrutemos de la vida. Que disfrutemos de la vida, que uno encuentre bienestar con los seres queridos, con los amigos, que se pueda relacionar, uno que sea feliz, pero no detrás de algo, siempre deseando algo y vivir sin sentido. Amén. Por lo tanto, eso puede suceder cuando ignorábamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero hoy que somos personas que entendemos que Dios quiere que vivamos una vida bendecida, bueno, tenemos que tener cuidado y renovarnos en nuestra forma de vivir. Amén. Renovarnos, y esto es lo que nos dice el apóstol Pablo, cuidado cuando nuestra vida no tiene sentido. Cuidado, sino este es el tiempo de disfrutar todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Por eso también en esta área tenemos que destruir el conformismo y decir, yo quiero vivir de otra manera. Yo quiero vivir de otra manera. Otra palabra, el conformismo te roba el propósito. Nos dice Ageo, capítulo 1, versículos 5 al 6. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Amén. Pensemos sobre nuestra vida. Reflexionemos cómo estamos viviendo. Sembrad mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Palabra dura,
Palabra muy dura. Gloria a Dios. La pregunta es, ¿vamos a vivir de esta manera? ¿Nos vamos a conformar a vivir así? Nosotros como hijos de Dios, ¿vamos a vivir así? ¿Una vida sin sentido? En donde no nos satisface nada. ¿Podemos caer en esta trampa? Sí podemos. Hay mucha gente, aún en el pueblo de Dios, que está viviendo de esta manera y no le encuentra satisfacción a su vida. Falta propósito. Por eso es muy importante no conformarse a vivir de esta manera. Y esta palabra nos hace reflexionar. Como dice el pasaje, meditemos. Si ves que caíste en esta trampa diabólica, de que la vida comienza a perder sentido y no tiene propósito, bueno, Dios nos está llamando y nos dice, no nos conformemos a vivir de esta manera. Hay algo más grande, hay algo mejor. Dios ha preparado para nosotros una vida bendecida. No nos conformamos a vivir así. Y yo estoy seguro que en esta mañana Dios está hablando a muchos porque notan que están viviendo de esta manera. Que su vida no encuentra el propósito y hacen todo lo que tratan de hacer para lograr algo, pero nada los satisface. Bueno, es la palabra de Ageo. Dios dice, meditemos, paremos un poco la pelota y encontremos el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. ¡Aleluya! La sociedad, inclusive el diablo, porque la palabra de Dios dice que el diablo ha entenebrecido la mente de muchas personas para que no entiendan el propósito para sus vidas. Quiere decir que nos vamos a encontrar con una sociedad que vive detrás de algo, vive tratando de alimentarse, de vestirse, de tener algo, pero sin saber por qué. Y así va a pasar toda su vida. Dios quiera, si por alguna razón tenés algún familiar y amigo que se encuentra en esta condición, orá por esa vida para que Dios toque su corazón, para que Dios toque su corazón y pueda encontrar el propósito para su vida. Pero es muy triste cuando nosotros como hijos de Dios estamos así. Por lo tanto, hoy vamos a declarar una palabra. No nos vamos a conformar a vivir de esta manera. No, nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Queremos vivir conforme a los caminos del Señor. Hay algo mucho más grande que vivir detrás de la comida, de la bebida, de la ropa. Hay mucho más grande. Como dijo Jesús, así viven los gentiles, aquellos que no tienen a Dios en sus vidas. Nosotros tenemos el propósito y vamos a vivir conforme al propósito que Dios haya preparado para nuestras vidas, para la iglesia. Amén. Otra palabra. El conformismo detiene la bendición. ¿Qué nos dice Josué? Capítulo 18, versículo 3 dice, así que Josué dijo, ¿hasta cuándo van a continuar con su negligencia? ¿Cuánto más se van a tardar para tomar posesión de la tierra que el Señor les dio? El Dios de nuestros padres le ha entregado. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Para abandonar el conformismo hay que tomar decisiones. Y Josué le dice al pueblo, tenían la tierra prometida ahí. Ya estaba, lo que Dios había prometido durante mucho tiempo, estaba para tomarlo. Y hacía falta la decisión de decir, tenemos que ir y tomar la bendición. Nosotros fuimos creados, el propósito que tenemos es tomar la tierra prometida. Pero ¿saben qué había pasado? El pueblo había entrado a un estado de conformismo. Se habían establecido en algunos lugares cómodos y dijeron, no conquistamos más la bendición. Entonces tuvo que venir Josué y decir, ¿hasta cuándo
¿Se van a conformar a estar de esta manera, a vivir en esta condición? Si hay algo mucho más grande, hay algo mucho mejor. Dios tiene preparado bendiciones más poderosas. Y es lo que Dios nos dice en esta mañana por medio de su palabra. ¿Nos vamos a quedar así, habiendo experimentado un milagro? ¿Nos vamos a quedar así, habiendo recibido un toque del Señor? ¿O vamos a seguir buscando las bendiciones del Altísimo? ¿O vamos a seguir conquistando las promesas de Dios? Queridos hermanos, ¿saben que tenemos grandes promesas de Dios para nuestras vidas, para conquistar? ¿Nos vamos a quedar así, esperando, o vamos a comenzar a caminar y tomando esas promesas? ¿Vas a tomar las promesas? Amén, amén. Tenemos que tomar las promesas. Tenemos que tomarlas. Por eso, si te estás deteniendo, te estás estancando, inclusive cuando el pueblo de Dios dejó de conquistar, cuando el pueblo de Dios dejó de tomar las promesas, ¿saben que empezó a haber queja, murmuración, pelea entre hermanos, pelea entre familias? ¿Por qué? Porque se estaban conformando a esa situación. Cuando una iglesia deja de tomar las promesas, de conquistar, de ir adelante, bueno, va a suceder que vamos a pelearnos entre nosotros. Va a aumentar la división. Nos vamos a empezar a sacar el cuero entre todos. ¿Por qué? Porque empezamos a perder el propósito y nos estamos conformando a esta situación. ¿Amén? Nos estamos conformando. Y nosotros aquí tenemos un problema como iglesia. Es una gran bendición, amén, pero puede ser un gran problema. Y puede hacer que no se malinterprete lo que voy a decir, pero usted está sentado en la sala que podríamos decir es la más importante de la ciudad. Amén. El teatro más importante de la ciudad, bueno, Dios nos lo dio. ¡Qué bendición! ¡Aleluya! Qué bendición este lugar, amén, que hemos comprado con tanto esfuerzo, y es un lugar que costó, el que lo construyó, le costó mucho trabajo, hubo mucha gente trabajando acá. Yo no sé si usted ve, este lugar tiene todo madera hachada, amén. Usted está sentado en las mejores butacas de cuero, bueno, que en este tiempo no se podría ni construir esto, por el costo de trabajo, de mano de obra, de materiales. Los materiales los trajeron de diferentes partes del mundo para construir esta sala. Y estamos re cómodos acá. Amén. Gloria a Dios. Esa butaca, si venís medio cansado y la predicación es un poco pesada, te podés dormir de tan cómodo que estás. Y este es el riesgo, conformarnos y quedarnos en este estado de comodidad y dejar de crecer como iglesia, dejar de crecer. Así que también en esto tenemos que tener cuidado, de no caer en el conformismo como congregación y dejar de perder la pasión por ganar almas, por conquistar las bendiciones, por conquistar la ciudad. Y aún más de una vez vamos a tener que salir de este estado de comodidad y puede ser que no tengas lugar para sentarte algún día. Amén, porque el Señor ha llenado de almas la iglesia y nos tenemos que quedar parados para que nuevas almas se sienten en este lugar. Amén, gloria a Dios. Ni hablar si ya te adueñaste de alguna butaca y es como que es tu lugar y no lo cedes por nada. Bueno, ese es un estado de conformismo. Tenemos que salir de ese estado y decir, Señor, que vengan almas y estoy dispuesto a quedarme parado con tal de que tu palabra siga corriendo y esta ciudad, Mar del Plata,
sea llamada ciudad de Dios. Porque algo parecido le sucedió al pueblo de Israel. Estaban cómodos en una parte de la tierra prometida y se establecieron, pero Dios les decía, hay más para conquistar. Porque si no conquistaban ese sector de la tierra prometida, estaba lleno de enemigos que luego iban a invadir a sus familias, a sus tribus. Entonces era necesario seguir conquistando. Y Dios nos dice en esta mañana, queridos hermanos, la ciudad tiene que ser transformada, tiene que caer a los pies de Cristo. Si no, la maldad de esta ciudad va a pasar por arriba a la iglesia, a nuestras familias, a nuestros familiares, amigos. La maldad, si la palabra de Dios no corre, si la iglesia no crece, si la iglesia no sigue conquistando aquellas almas y familias que todavía no tienen a Cristo, la maldad va a aumentar cada día más. Por lo tanto, hay que seguir conquistando. Tenemos que abandonar este conformismo de que estamos bien así y decir, Señor, acepto el llamado y sigo predicando tu palabra. Sigo alcanzando a aquellos que están perdidos o no conocen a Cristo. Sigo predicando la palabra de Dios. Amén. Se destruye el conformismo. Gloria a Dios. Vamos a otra palabra. El conformismo te condena. Cuando nos estancamos, segunda de Samuel, capítulo 9, versículos 7 al 8, dice, no temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Y Mefiboset se postró y dijo, ¿quién es este siervo suyo para que usted se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Acá vemos este joven, Mefiboset, era una persona que estaba lisiada. Era una persona que era nieto del rey. Era parte de la familia real. Pero toda esa familia había caído en desgracia. Saúl había muerto, su padre había muerto, y este joven, el día en que su padre y su abuelo murieron, aquella mujer que lo cuidaba sufrió un accidente, se cayó y él quedó lisiado. Así que de ser el nieto del rey, de poder llegar a ser rey, bueno, quedó una persona lisiada que terminó viviendo en un lugar llamado Lodebar, que era un lugar que prácticamente era un asilo en donde no tenía ninguna protección ni cuidado. Quedó como hacinado y bueno, y todos se habían olvidado de él. Pero un día el nuevo rey, el rey David, comienza a estudiar el estado en que se encontraba la familia de Saúl y ve que este joven estaba en esa situación. Y ahí es donde el rey acude al auxilio de Mefiboset y le dice, te voy a devolver las tierras, todo lo que perdiste, y te vas a sentar a mi mesa, a la mesa del rey. Quiere decir que así como que en un día había cambiado para mal la vida de Mefiboset, también en un día cambió para bien. Así como en un día, bueno, empezó a haber tanto sufrimiento para este joven, también en un día comenzó a haber bienestar, calidad de vida. Pero había algo que todavía no había cambiado. Era su forma de pensar. Mefiboset todavía se sentía un perro muerto, alguien que no era digno de nada. ¿Por qué? Porque puede cambiar nuestro exterior, para bien o para mal, pero en nuestro corazón y en nuestra mente podemos estar detenidos en el tiempo. Nos podemos conformar a esa situación. Y esto puede pasar. Hay cristianos que son tocados por Dios. Dios comienza a bendecirlos, pero todavía se sienten como perros muertos. Se sienten como Mefiboset, que no son dignos. Y les empieza a ir bien y puede cambiar su vida, pero ellos en su interior no se sienten dignos.
Y eso también es entrar en un estado de conformismo que no es bueno y en donde no tomamos la identidad que tenemos como hijo de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Cuando el rey lo llama a Mefiboset, cuando el rey le dice, ahora te vas a sentar a la mesa del rey, ¿qué es lo primero que dice? No soy digno, no me merezco este lugar. ¿Por qué? Porque no entendía que las cosas podían cambiar, no aceptaba la bendición, se había conformado en la condición en que estaba. Lo que hacía falta era cambiar el corazón. Y es lo que Dios nos está hablando en esta mañana. También tenemos que destruir el conformismo de nuestros corazones. Puede ser que alguna condición en tu vida se haya hecho carne, de tal forma que a pesar de que las cosas cambien en tu interior, seguís siendo un lisiado, pobre, abandonado. Y lo que Dios te dice, no te conformes en el estado en que se encuentra tu corazón. Porque ahí tiene que haber una decisión personal de decir, yo salgo de ese lugar, yo salgo de ese lugar. Quizás hay personas acá que han fracasado en su matrimonio y hoy han tenido la posibilidad de un cambio, de que algo cambie, pero en su interior siguen sintiéndose como un perro muerto. Puede ser que haya personas que han fracasado en sus negocios y hoy están saliendo de esa situación de fracaso, pero en su interior todavía siguen pensando que son como un perro muerto. Se sienten fracasados, angustiados, tristes. Bueno, si estás en este estado y te estás conformando a vivir así, a pensar de sí mismo de esta manera, Dios te dice, tenés que destruir este estado. Tenés que destruir este estado porque yo hago todas las cosas nuevas, no algunas, todas. Todas hace Dios, todas. Es necesario que si Dios cambia, empieza a cambiar todo lo que te rodea, también puedas cambiar tu corazón. Y ahora sos un hijo de Dios, sentado en la mesa del Rey. ¡Aleluya! Sí, Señor, sentado en la mesa del Rey. Sentado en la mesa, y en la mesa del Rey te sentás y disfrutás de todas las bendiciones que el Rey va a servir en la mesa. Que el Rey va a servir en la mesa. Una vez escuché algo que me gustó mucho. Mefiboset, cuando estaba sentado en la mesa del Rey, bueno, no se veía aún su estado de parálisis, no se notaba como una persona lisiada, estaba sentada y era uno más de la mesa. Amén. Inclusive cuando nosotros aceptamos la identidad, el lugar que Dios nos pone, hermanos, Él tiene la capacidad de cubrir nuestras falencias, nuestros defectos, nuestros problemas personales. Si Dios dice, te sentás en la mesa del Rey, te sentás y disfrutás de las bendiciones, disfrutás de las bendiciones. Gloria a Dios. Pero hay que cambiar en nuestra forma de pensar y decir, yo ya no soy más un perro muerto, soy un hijo del Rey. Soy un hijo del Rey. Un cambio de identidad. Tiene que haber un cambio de identidad. Vamos a otra palabra. Destruye el conformismo. Y acá vemos cuando Dios llama al hijo pródigo, cuando Dios toca su corazón. Dice, Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Y salió por lo tanto su padre y le rogaba que entrase. Acá voy a tratar de que entienda esta situación. ¿Por qué? Porque vamos a leer varios pasajes que tienen que ver con el hijo pródigo. Hay un hijo que se va, pide la herencia y se lleva lo que le pertenecía
Más allá que su padre quedó muy triste, por esto se va y gasta toda la herencia. La malgasta. Pierde todo lo que había recibido de su padre. Y cuando reflexiona, decide volver. Cuando decide volver, el padre lo recibe nuevamente. Algo muy común que también pasa en nuestras vidas. Seguramente habrá muchos aquí que Dios tocó sus vidas, Dios los transformó, los sanó, los prosperó, pero un día decidieron apartarse. Pero un día también volvieron y quiso nuestro Padre Celestial, nos ha recibido, porque su misericordia es eterna. Pero había alguien, era su hermano, el hermano que era el que se había quedado, era el que se había quedado con el padre, que seguramente vio la tristeza del padre cuando su padre vio cómo tuvo que vender, darle su parte. Bueno, ese hermano no entendía la situación, no entendía y se enojó porque ahora que volvió, el hijo perdido, se le daba el mejor becerro, se le organizaba una fiesta y esto le cayó muy mal. Esto le cayó muy mal. Y este versículo está muy relacionado con lo que recién hablábamos de las butacas cómodas. A veces la iglesia entra en un estado de tanto conformismo que cuando empiezan a venir hijos pródigos, nosotros nos empezamos a sentir incómodos. Y nos empieza a molestar que a veces la prioridad es aquel que viene por primera vez. La prioridad es el alma nueva, el cariño, el afecto. Y entonces empezamos a ver, nos empezamos a sentir desatendidos. ¿Por qué? Porque toda la atención es por aquel que estaba perdido y ahora regresa. Y esto también tenemos que destruirlo en nuestras vidas. Este conformismo no tiene que estar dentro de las congregaciones. Amén. No tiene que estar. Sino tenemos que estar dispuestos cuando viene alguien que estaba perdido a alegrarnos y no empezar a quejarnos. Amén. No empezar a quejarnos. Gloria a Dios. Por eso este texto bíblico, este versículo bíblico, parece como que no encaja dentro del mensaje, pero tiene que ver. Nosotros tenemos que prepararnos para que la iglesia reciba almas nuevas. Amén. Y vamos a preparar muchos becerros, los más gordos y los más ricos, para aquellos hijos pródigos que estaban perdidos. Y quizás si estás en un estado de conformismo, te vas a quejar por esto. ¿Por qué? Porque vamos a salir de este estado de comodidad para recibir almas nuevas. Y esto nos tiene que alegrar. Amén. Nos tiene que alegrar. Nos tiene que alegrar. Gloria a Dios. Vamos a seguir con este pasaje. Ahora vamos la otra palabra. Dice, mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Acá viene la demanda. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido todos tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Esto hay que destruir, esta herida. ¡Aleluya! Vamos a destruir esta herida que había en este hombre. Vamos a la otra palabra. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia, ahora antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Esto era lo que había hecho el hijo menor, ¿no? Quería su parte, una actitud muy egoísta, muy egoísta. Pero el punto es, ante esta situación tan injusta, ante esto en donde nos encontramos con mucha gente que está perdida, tenemos que analizar que cuando vuelvan, ¿cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál va a ser nuestra actitud?
O estamos dispuestos a recibirlos o estamos dispuestos a criticar a aquellos que vienen perdidos al Señor. Por eso, queridos hermanos, este es el tiempo en que tenemos que aún abandonar este conformismo de decir estamos cómodos e inclusive no estamos preparados para recibir nuevas almas. La iglesia tiene que estar preparada para salir de la comodidad y decir, Señor, estoy dispuesto a que si tengo cierta incomodidad por recibir almas nuevas, bueno, yo estoy preparado. Yo quiero que sea así. ¿Estamos preparados para esto? ¿Vamos a destruir nuestra forma de pensar? ¿No vamos a ser como el hijo mayor, que nos vamos a enojar por esto? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso, queridos hermanos, vamos a soltar una palabra en esta mañana. Vamos a soltarla. Pero vamos a destruir aquellas cosas que en nosotros notamos que nos estamos conformando. Primero, en nuestra forma de pensar. ¿Cuántos creen que están conformes en su forma de pensar y se tienen que renovar? Ideas que tienen que cambiar. Bueno, vamos a despojarnos de eso. Destruirnos también en hábitos. Destruir también hábitos. Hábitos que sabemos que no están bien y tenemos que echarlos de nuestra vida, quitarlos, salir de esa conformidad. Y también como iglesia, como pueblo de Dios, abandonar toda clase de conformismo. Si hoy estamos cómodos, inclusive en esta sala, si estás cómodo en el lugar que estás sirviendo a Dios, por ahí Dios quiere que pases al otro lado, que aceptes un nuevo desafío, que quizás ese pasar al otro lado y aceptar ese nuevo desafío te saque de ese bienestar, te traiga quizás alguna inquietud, nerviosismo, pero Dios quiere que le sirvas en otra área, en otro lugar, de otra manera, pero que aceptes ese desafío, que no te conformes en el lugar donde estás. Y también que no nos pase como al hermano del hijo pródigo que se había conformado tanto al estar con su padre, a la situación en que él se encontraba, que cuando volvió su hermano eso le causó rechazo y dolor, sino todo lo contrario, decir, Señor, yo estoy preparado aún para dejar mi lugar con tal de que venga alguien nuevo a Cristo. Dejar mi lugar de comodidad, de bienestar. Quizás sos parte de la iglesia y venís los domingos a recibir el mensaje, la palabra, y así domingo tras domingo. Pero si vienen almas nuevas, tu actividad va a ser mucho más grande. Dios va a necesitar que les sirvas otros días para ayudar a aquellas personas que han venido por primera vez, compartirle la palabra, liderarlos, acompañarlos, ministrarlos. Dios va a necesitar de tu tiempo y eso también te va a hacer salir del conformismo para que entres a un tiempo de más servicio, en donde hasta más energías vas a necesitar. Pero tenemos que destruir el conformismo. Por eso en esta mañana vamos a soltar la palabra, declarando, amén, declarando. Vamos a la declaración de fe como centro cristiano. Vamos a destruir nuestro conformismo en la mente, en el corazón y como iglesia. Queremos seguir creciendo, amén, queremos seguir creciendo. Por eso vamos a soltar todos juntos esta palabra. Declaramos, Padre Dios, en este día decidimos destruir todo conformismo que haya en nuestro interior. Liberamos nuestra mente, el alma y el espíritu para alcanzar la plenitud en todas tus bendiciones. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor, lo destruimos, nos despojamos, porque queremos cambiar, amén, queremos cambiar. Si querés cambiar, quita toda estructura que tengas en tu mente, en tu corazón y aún como iglesia, porque queremos
lo nuevo del Señor. Queremos un tiempo nuevo. Y no nos conformamos, sino queremos que esta ciudad sea llamada ciudad de Dios. Amén. Gloria al Señor. Te invito a levantar tus manos al cielo. Vamos a adorar al Señor. Sí, Jesús. No me conformo